Ya estamos ante el estreno de Spider-Man Across the Spider-Verse, una de las secuelas más esperadas del año y una de las que pintan ser de las mejores de este 2023. Y una de las cosas que se espera que logre esta película es superar a su antecesora, que sea de las pocas películas o secuelas que logren hacer eso. Y a ver, no vamos a negar que la secuela mejora y hasta perfecciona algunos aspectos de la primera, y estamos hablando de animación, claro está. Pero la razón principal por la que no va a poder igualarse a la primera es por un aspecto de causa y efecto que generó la película. Y sí, estamos hablando de la repetidísima frase de que Spider-Man Into the Spider-Verse revolucionó la animación. Y en algo de razón sí tienen, porque no es algo normal lo que hizo esta obra de arte, porque literalmente logró hacer un cambio dentro de la industria animada. No solo hacer que Sony Animation empiece a centrarse más en este formato de animación, sino que otros estudios también lo hagan. Sea una serie, sea una película, ya es casi inevitable encontrarse una serie o una película que use esta nueva forma de contar una historia, dejando atrás el sobrevalorado y quemadísimo 3D fotorrealista que Pixar no paró de usar. Y ahora toca responder la pregunta que más suena: ¿cómo se hizo? La gente no para de decir que esta película revolucionó la animación, pero el problema con eso es que no saben explicarlo, es decir, dicen que lo hizo, pero no saben explicarlo cómo lo hizo. Así que yo estoy ahora para responder todas esas dudas, no solo eso, sino para informarnos mucho más de cómo se hizo esta obra de arte. Así que, sin más palabreos, empecemos. 2018 ya era una época de puro 3D en la animación. No había casi ningún estudio que no quisiera usar otro formato de animación que no sea el 3D fotorrealista. Porque como bien sabemos y bien se dice, esa era la fórmula ganadora, rentable y segura de conseguir ganancias. Sony Animation en aquella época venía literalmente y sin exagerar de un basurero, de una montaña de basurero. Porque a ver, si eres alguien que sigue la animación desde hace mucho tiempo, sabrás lo que hizo un año atrás en aquella época. Que no la voy a mencionar porque ya todos sabemos qué fue lo que hizo. Sony Animation sí o sí necesitaba hacer algo que los sacara de la mediocridad, que los sacara del pozo en donde estaban y en donde fueron tachados de lo peor y de todo. Así que no le quedó de otra que hacer algo nuevo, que hacer algo que antes nadie había hecho, su última esperanza. Sí, era una película de Spider-Man porque como ya sabemos y como Disney nos dijo, Spider-Man es lo que más vende, punto. Ok, ya, hablando en serio, sí, necesitaban hacer algo nuevo, necesitaban hacer algo que cuando tú lo mires quedases con la boca abierta y pagaras una entrada para ir al cine. Eso es lo que ellos necesitaban. Y sí, como te mencioné, era una película de Spider-Man, pero los trabajadores y encargados de hacer esta película no se iban a limitar a lo rentable y seguro. Tenían la responsabilidad de salvar a Sony Animation de la bancarrota, así que sí o sí tenían que darlo todo. Pero por fortuna de la película apareció uno de los genios del cine animado, el cual era el productor de esta película, y estoy hablando de Phil Lord. Y para los que no sepan quién es, él, junto con su amigo Chris Miller, dirigieron Lluvia de hamburguesas y Lego Movie. Para esta película, Phil Lord quiso ir un paso más allá, porque no quiso quedarse simplemente con una película que esté bien animada, con una historia muy bien escrita y con una narrativa fluida. Quiso ir un poco más allá. Y lo mejor de todo es que sin darse cuenta, estuvo innovando en la animación. La idea de Fear Lord era que la película sea en 3D, en puro 3D, pero no se limitó solo a eso. Hizo algo que solo los cortometrajes hacían: combinar el 3D y el 2D en una sola película. Tal y como dije hace rato, la mayor parte de la película es 3D, es decir, todo lo que vemos en la cinta es 3D, es decir, son modelos en 3D en un software en 3D. La base principal ya está lista, lo que hace falta es el toque artístico. Es lo que le va a dar vida a la película, y es ahí en donde entra el 2D, y es aquí en donde la fusión 2D y 3D termina haciendo una combinación perfecta. Aunque no lo crean y no lo parezcan, la película mantiene cosas fundamentales del 3D, como la textura de la piel, del pelo, los ojos y hasta el fotorrealismo de la misma. No se iba a desperdiciar esos elementos que nos ofrece el 3D.
Esto es algo que te das cuenta cuando observas a los personajes más de cerca. Podrás ver que tienen detalles realistas en la piel, en los ojos, en el pelo y hasta tienen el brillo del 3D. Pero dejando eso a un lado, esta película aplicó un estilo radical y totalmente opuesto a lo que estamos acostumbrados. Tomaron la decisión de usar el estilo visual de los cómics de Spider-Man, es decir, el dibujo, el coloreo, el sombreado y demás. El objetivo con todo esto era hacer que tú, el espectador, viera esta película y te des cuenta de que lo que estás viendo es un cómic, es decir, estás viendo un cómic que cobró vida. Para que la película pueda lograr este estilo visual que tanto nos gusta, tuvo que tener muy pero en cuenta y cuidadosamente cada detalle del arte pop. Y para los que no lo sepan, el art pop o el arte pop es el estilo visual que se usaban para crear cómics en los años 70, 90, 80 y demás. Esto es algo que la película implementa, pero lo hace con mucho cuidado porque tiene que tener en cuenta cosas como la paleta de colores, el sombreado o los puntos y patrones de distintos tamaños. El resultado de mezclar el art pop y el 3D termina siendo un estilo visual muy fresco de ver. Una de las cosas que más me gustó que supieron aprovechar del art pop fueron los globos de pensamiento, pues están en todas partes de la película. La forma más recurrente que tuvieron para usar estos globos de pensamiento fueron para expresar los pensamientos de Miles Morales, o incluso para hacer transiciones. Los cuadros de cómics tampoco se quedan atrás, porque al igual que los globos de pensamiento supieron sacarle provecho a esto, y mucho más de hecho. Porque más allá de ser escenas de flashback o de planificaciones, se utilizan de otra manera y es para hacer escenas de acción o incluso hacer cortes de planos, aunque se usó más para hacer secuencias dinámicas en ciertos momentos o escenas de la película. Y por supuesto no se podían olvidar de las onomatopeyas, que al igual que los globos de pensamiento y los cuadros de cómics están en todas partes, pero más en las escenas de acción, porque obviamente son onomatopeyas. Y para los que no lo sepan, las onomatopeyas es la lengua que utilizan los cómics para representar o transmitir los sonidos que ocurren en determinados momentos. Pero, ¿en qué aportan estas onomatopeyas? Más allá del apartado visual, claro está. Pues esto se responde de una manera sencilla, y es para ofrecer más espectáculo a la escena, porque la idea de esta película era representar lo que en los cómics representan estas onomatopeyas. Cuando tú lees o ves un cómic de Spider-Man, cuando ves a Spider-Man golpear a un criminal o a un villano o a un antagonista o a lo que sea, ¿qué es lo que aparece? Sí, obvio, las onomatopeyas. Pero el punto de esto es ¿qué te genera al ver a Spider-Man golpear a esos villanos? Pues muy sencillo, satisfacción. En la película eso es lo que quieren generar al traer las onomatopeyas, satisfacción. Que sientas no solo emoción de ver la escena de acción, sino también satisfacción de ver esas onomatopeyas junto con la acción. Y el último punto sobre la innovación que tiene esta película es la caricaturización. Sí, porque aunque no lo crean, esta película tiene caricaturización, y debo de decir que manejan muy bien el tema de la caricaturización. Pero, ¿qué tiene de caricaturesco esta película? Digo, más allá de que hay un personaje que es 100% caricaturesco. Pues de muchas formas, pero la más común fue haber usado esto de forma expresiva para los personajes, pues si habrán visto la película habrán notado cómo las máscaras, los ojos de las máscaras tienen movimientos. Eso es algo que permite la caricaturización, para que nosotros mismos podamos ver de forma fácil qué es lo que sienten o cómo se sienten. La película incluso también toma la caricaturización que Spider-Man tiene en los cómics. Por ejemplo, han visto que en la película saben cómo visualizar el sentido arácnido de Spider-Man. Y mucho ojo, porque no solo visualizaron eso, sino que hubo otras cosas más. Por ejemplo, la velocidad de los personajes a la hora de hacer acción. Lo mismo pasa con los golpes que se dan. Y para las escenas de velocidad se las ingeniaron poniendo trazos y líneas con movimientos asemejados a los personajes para que nos dé la sensación de velocidad. Y obviamente todo esto influenciado en los cómics del Spider-Man. Todos y cada uno de los elementos que te mencioné sobre el formato de animación que tiene Spider-Man Into the Spider-Verse nos muestra el potencial que puede tener en un futuro. Y esto no es algo que curiosamente la película afirme. No, todo lo contrario, quienes terminan afirmando esto fueron los demás estudios de animación que utilizaron este formato que Into the Spider-Verse creó, dándonos a entender de que este formato puede ir mucho más allá de lo que puede ser cualquier otro formato de la animación.
Estamos viviendo literalmente un cambio radical e importante en la industria de la animación, en la que la animación 3D fotorrealista está empezando a tener menos relevancia en la actualidad. Y no me malinterpreten, no digo que es una animación mala o que ya no llama la atención, todo lo contrario. El tema está en a quién le impresiona o a quién le asombra de todas las películas en 3D que salieron. Tenemos buenas, tenemos malas, tenemos maravillas de películas en 3D con el fotorrealismo, pero ya hay demasiadas, ya tuvimos demasiado con este formato. Es tiempo de algo nuevo, de un cambio. Los estudios de animación ya nos dieron esa respuesta y afirmaron lo que Spider-Man Into the Spider-Verse quería afirmar. El cambio está sucediendo. Spider-Man Into the Spider-Verse revolucionó la animación porque distintos estudios de animación están usando este formato. Y aquí toca responder otra de las incógnitas que nadie sabe responder. ¿Por qué? Es decir, si nos ponemos a pensar, bien los estudios de animación pudieron haber usado este estilo desde hace años, porque como dije, Spider-Man Into the Spider-Verse no es la primera obra que hace este estilo. Hubo cortometrajes que sí lo hicieron, pero ¿por qué no lo usaron antes si hubo cortometrajes que sí usaron este formato? Bueno, hay dos factores. La primera es la glorificación que Spider-Man Into the Spider-Verse le dio a este formato. Y esto se debe al perfeccionismo que Spider-Man Into the Spider-Verse le dio a este formato, por todos los puntos que te mencioné anteriormente. Y la segunda, y la que yo creo que es la razón por la que los estudios usan este estilo de animación, es por el costo de producción. Para entender este punto, hagamos una pequeña comparación. Compararemos esta película con las dos películas que competían contra Spider-Man Into the Spider-Verse para el Oscar, que son Wi-Fi Real y Los Increíbles 2. Como podemos ver, estas películas son caras, muy caras, 25 millones es lo que las diferencia. Pero el punto de todo esto, ¿qué es lo que quieren conseguir con tanto presupuesto? Y sí, como ya sabemos, es el 3D fotorrealista, porque no es nada sencillo ni mucho menos nada barato conseguirlo. Se requiere de mucho tiempo, paciencia y dedicación, y si quieres hacerlo más rápido y más sencillo, pues le agregas el doble de presupuesto para conseguir esto. Spider-Man Into the Spider-Verse costó nada más y nada menos que 90 millones. Sí, tiene un costo de producción muy bajo, y tú te vas a preguntar ¿por qué tiene tan buena calidad de animación y tan bien trabajada con un costo de presupuesto muy bajo a comparación de las otras dos? Y esto se responde de una manera sencilla, y es el tiempo y dedicación que le dieron a la película. Dentro de la industria hay una creencia muy estúpida, y es en la que creen que si una película tiene mayor presupuesto que la otra, por obvias razones va a ganar esa, lo cual esto no es así, porque el presupuesto no siempre es la señal de que una película va a ser buena. Si es así, cualquiera podría ser buena entonces. La cuestión con Into the Spider-Verse no es si tiene un presupuesto alto o bajo, el tema es cómo va a manejar ese presupuesto. Y lo manejaron con un trabajo de 4 años. Y lo mismo va haciendo la secuela, es decir, vieron que la secuela solamente aumentaron 10 millones de dólares, porque trabajaron otros 4 años en ella. La secuela que pronto vamos a hablar, porque sí, estoy hablando ahora mismo del futuro, y les estoy diciendo que ya vi la secuela y debo decir que me encantó, me enamoré muchísimo de cómo trabajaron en la película. Spider-Man Into the Spider-Verse encontró una nueva fórmula para crear películas, en la que usan muy poco presupuesto, con mucho trabajo, para crear una muy buena obra de arte. Eso es algo que los estudios empiezan a usar, esa misma filosofía es de lo que se ve hoy en día. Es decir, miren lo que es What If, miren lo que es Arcane, miren lo que es El gato con botas, y miren por supuesto lo que va a ser la película de las Tortugas Ninja, la nueva generación. O sea, ¿se dan cuenta del futuro en el que estamos? Todo gracias a una película que literalmente sus creadores creyeron que iba a fracasar, todo porque no se adaptaba o no seguía el 3D fotorrealista. Y también porque seguían una antigua filosofía que en aquella época ya era para fracasar: usar la animación para contar una historia. Si tienes algo que decirme o cuestionarme sobre este video, déjalo en los comentarios y yo estaré encantado de leerte y de responderte. Si estás interesado en el contenido que estoy subiendo sobre la animación, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas ninguno de los videos que hago. Esto es todo lo que ofrezco por hoy, y recuerda, la animación es cine.